Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso a Creciendo en la Palabra. Quiero darle la bienvenida a este espacio que cada semana tomamos un tiempo para estudiar la lección de escuela sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre, esta es la lección número 2 apenas, y este trimestre promete traernos un estudio muy profundo respecto al mensaje de los tres ángeles. Y para esta semana, el título de la lección es Un momento del destino. Y quiero introducir esta lección llevándote a Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Palabra de Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esas famosas promesas de Jesús. Será predicado este evangelio. La lección de esta semana revela claramente la manera como el evangelio de Cristo llegará hasta el último rincón de este planeta. Y hay algo interesante, y es la palabra testimonio. Justamente el Señor Jesús hizo referencia a que el poder del testimonio de los seguidores de Cristo harán que esta verdad llegue a muchas personas. Y entonces este testimonio va a causar que la gente tome una decisión de trascendencia eterna. O van a aceptar esta invitación del Evangelio de Cristo o lo van a rechazar. Y esa clase de decisiones que tome cada ser humano en este mundo va a llevar finalmente a la cosecha. Esa cosecha final, al retorno de Cristo Jesús. Así que la lección de esta semana es una lección muy interesante. Y para ello hemos dividido el tema de la lección en tres temas específicos. Número 1, decisiones que trascienden. Número 2, la venida del Hijo del Hombre. Y finalmente, las dos cosechas. Así que en estos tres temas vamos a estar hablando, compartiendo el tema de la lección de esta semana. Así que nos da gusto tenerte con nosotros. Un saludo especial a los maestros de Escuela Sabática. Este programa, este espacio es especial para ustedes. Un saludo también a cada uno de los hermanos que nos ven desde distintas partes del territorio de nuestro país, de México, pero también hay hermanos que usualmente nos saludan desde algún país en Sudamérica, desde Estados Unidos inclusive, desde España también. Un saludo a cada uno, gracias por estar con nosotros. Y entonces vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que esté con nosotros en el repaso de esta lección. Oremos juntos. Bendito Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo guíe el repaso de esta lección y que cada palabra expresada en este lugar pueda ser de bendición para cada una de las personas que nos ve. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar con los temas tan especiales de esta lección. Vamos a comenzar con el primer asunto que estudiaremos, el primer tema que hemos titulado Decisiones que trascienden. Pero quisiera presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Quiero comenzar presentando al pastor Marco Montoya. Pastor, bienvenido a este espacio. Pastor, muchas gracias. Siempre una alegría acompañarles y estudiar junto con los hermanos. Gracias, hermanos. Y también está con nosotros el pastor David Marván. Pastor, bienvenido también. Muchas gracias, Pastor Joyman. Siempre es una bendición poder estar en este lugar y compartir con nuestros hermanos, los que nos observan, conclusiones y algunas lecciones que podemos sacar de lo que estudiamos durante cada día, durante esta semana. Gracias, pastores. Pues
Nuevamente, gracias por estar en este espacio, creciendo en la palabra. Esperamos que los conceptos que estudiemos aquí en esta mesa de diálogo puedan enriquecer también el estudio de la palabra de Dios. Decisiones que trascienden. Comencemos con el contexto que nos da la lección. A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un mensaje en ciertos momentos decisivos de la historia. Por ejemplo, en la época de Noé, un mensaje decisivo de salvación antes del diluvio. En la época de Elías también un mensaje de salvación. En la época de Juan el Bautista también un mensaje que preparaba a las personas para recibir a Cristo Jesús encarnado. Así que a lo largo de la historia el Señor ha tenido un mensaje importante. Y por supuesto que en este tiempo, en el tiempo final, también hay un mensaje especial. Y Jesús lo predijo, lo manifestó desde que habló con sus discípulos ahí en Mateo 24, el contexto de las señales del fin. Y en el versículo 14, como una de las señales importantes antes del regreso de Jesús, Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay un anuncio importante de la predicación del evangelio. Ahora, justamente estudiando ahora el libro de Apocalipsis e introduciéndonos un poco en el capítulo 14 de Apocalipsis, estamos encontrando entonces el cumplimiento a esas palabras de Jesús. Así que comencemos por este aspecto, Pastor Montoya. ¿Qué implica ese cumplimiento de la predicación del Evangelio antes del regreso de Cristo Jesús? Pastor, viendo escuchando lo que mencionas y viendo el contexto de Mateo 24:14, comparándolo con Apocalipsis, que es lo que la Biblia, la lección nos pide también que hagamos, y tenemos que ver el contexto. Y entonces vemos nosotros en Apocalipsis 14:6, esta es la continuidad del mensaje. Dice: vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Pastor, ¿qué implica? Implican varias cosas. A mí me parece que, número uno, implica participación de todos. Todos somos parte de esta predicación. A mí me parece que todos en algún momento decimos: ya queremos que Cristo venga, ya queremos que esto se termine. Pero entonces implica, número uno, preguntarnos: ¿qué estoy haciendo yo? Porque yo también tengo participación, soy responsable en la predicación. Y también me parece que tenemos que recordar la implicación del mensaje, la implicación de lo que predicamos. Cuando algunas personas hablan de la venida de Cristo, lo hablan con cierto temor por algún mensaje que recibieron. El juicio, Dios te va a venir a traer a juicio, y les da miedo a las personas. ¿O qué estamos predicando? Estamos predicando esperanza, que en realidad, si nosotros nos damos cuenta, el mensaje de Mateo 24:14, el mensaje de Apocalipsis 14:6 y todo lo que estudiaremos en este trimestre implica en realidad esperanza, gracia. ¿Gracia de qué y esperanza de qué? Bueno, la lección nos recuerda que nosotros tenemos que hacer conciencia que por casi 6,000 años este mundo ha estado impregnado de pecado. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Que entonces finalmente seremos libres de esta impregnación del pecado. Eso es un mensaje de esperanza, pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. El mensaje eterno es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gracia, es un mensaje de perdón. A mí me parece que en ningún momento como iglesia nosotros deberíamos de darle un énfasis a este mensaje como un mensaje amarillista, con un mensaje de infundir temor, ¿no? Si tú no aceptas a Jesús, entonces te va a pasar esto. No, es al contrario. Si tú aceptas a Jesús, entonces tú alcanzas esperanza, tú tienes gracia, tú tienes misericordia.
Eso es lo que implica, pastor. A mí me parece que de entrada estas dos cosas. Ujú. Todos participamos y lo que predicamos. Así que es un mensaje de gracia, un mensaje de esperanza. Es decir, Jesús tiene en vista, cuando está hablando allí con sus discípulos en Mateo 24 justamente, ahora está ante un grupo muy pequeño, está ante un grupo incipiente realmente, unos pocos, 12, luego 120, que tendrían que comenzar a expandir el Evangelio. Y es impresionante la visión que tiene Jesús, porque Jesús habla de un Evangelio que va a ser predicado hasta los confines de la tierra. Pero también en ese versículo, en esas palabras de Jesús, se esconde algo muy interesante, el método. ¿De qué manera Jesús espera que se predique o qué es lo que espera Jesús que impacte a las personas con el mensaje de ese Evangelio eterno? Pastor Marván. Sí, Pastor Yolman, es interesante, como decía ya el Pastor Montoya, que este mensaje es un mensaje de gracia, de esperanza. Estamos en medio de un día que habla acerca de decisiones eternas. Hemos adentrado ya a Apocalipsis capítulo 14. La lección pasada estábamos en el 12, ahorita ya nos estamos adentrando en el 14. Saben que Apocalipsis es un libro de contrastes y cada uno de estos contrastes nos invita a tomar decisiones, que son decisiones eternas. Por ejemplo, ¿adoraremos al dragón o al cordero? ¿Recibiremos la marca de la bestia o el sello de Dios? ¿Caeremos en los astutos engaños de la mujer escarlata, es decir, el falso movimiento de Satanás? ¿O caminaremos con la mujer de blanco, la verdadera iglesia de Dios? ¿Aceptaremos las enseñanzas engañosas de la Babilonia espiritual o nos regocijaremos en la verdad que procede de la Nueva Jerusalén? ¿Por qué el mensaje del Evangelio está aquí en medio de decisiones eternas? Bueno, porque lo que nosotros estamos viviendo, experimentando, deberíamos tomar la decisión de compartirlo con otras personas. Y como decía el pastor Yolman, ¿cómo lo vamos a hacer? El texto bíblico menciona por testimonio. Si bien es cierto que hay varias versiones que dicen para testimonio, hay algunas que también mencionan que este evangelio debe ser predicado por testimonio. Es decir, cada persona que se acerca a Dios, que se entrega a Dios, que se permite dirigir por Dios, es una persona que se convierte en un testigo. Como en algún momento lo dijeron Pedro y Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, entonces eso es lo que les anunciamos. Un testigo es aquella persona que comparte lo que él mismo vio, lo que él mismo escuchó. Si lo llevamos pues a los términos, pues en un tribunal, en un juicio, pues un testigo normalmente da juramento o promesa de que lo que va a decir es fidedigno, es real, es verdadero. Y los testimonios de los testigos pueden ayudar para que pues un juicio se pueda resolver. Lo mismo tiene que suceder en la vida espiritual. Nosotros necesitamos tomar la decisión de predicar al mundo entero acerca de las vivencias que nosotros tenemos con Jesús. ¿Y qué es lo que vamos pues a testificar a través de lo que nosotros mismos estamos experimentando? Si a nosotros nos está funcionando, pues hay que compartirlo con los demás. A las personas casi no es que nos escuchan lo que nosotros tenemos que decir, sino que en realidad observan si lo que nosotros estamos diciendo está en congruencia con lo que estamos haciendo. De tal manera que si lo que nosotros decimos no es congruente con nuestras acciones, entonces las personas no le prestarán atención. Pero si nosotros les hablamos por viva voz y al mismo tiempo ellos se dan cuenta que lo que nosotros estamos viviendo es congruente con lo que decimos, eso va a tener un impacto poderoso en la vida de las personas. Y a eso se refiere el texto bíblico de predicar por testimonio. De tal manera que las personas puedan darse cuenta que lo que nosotros decimos lo estamos viviendo y es cierto, que nos está funcionando a nosotros y que por lo tanto también les puede funcionar a ellos. Excelente. Vea qué interesante que aquí entonces encontramos en lo que nuestros compañeros han mencionado elementos que nos involucran entonces a nosotros ya como creyentes. Número uno, el tiempo en el cual vivimos, un tiempo escatológicamente importante, ya a puerta de la segunda venida de Cristo. Se espera entonces que el mensaje
llegue hasta los confines de la tierra. Y número 2, se espera que seamos nosotros los que conduzcamos o llevemos este mensaje a las demás personas. Ahora, cuando eso ocurre, entonces las personas tienen que ser confrontadas a tomar una decisión. Y de ahí este aspecto, ¿no? Decisiones que trascienden. ¿Cómo es que este mensaje tiene que llevar a las personas a tomar una decisión por Cristo? Pastor, las decisiones se manifiestan en acciones. Porque puede haber personas que digan, sí, yo decido por Cristo, pero no lo manifiestan en su vida. Y como decía el pastor Marván hace un momento, ese testimonio, una persona que acepta a Cristo se convierte en un testigo. Y cuando nosotros tomamos decisiones, pero no las manifestamos en acciones, prácticamente no estamos predicando, ni por palabra ni por acción. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, decidimos inclinarnos, como decía el pastor Marván, son decisiones, Apocalipsis son decisiones, y entonces nosotros decidimos inclinarnos por Jesús y por este mensaje de esperanza, lo manifestamos en acciones. En el momento en el que lo manifestamos en acciones y nos mantenemos con fuerza en medio de un mundo que está en pecado, déjame decirte, pastor, me he dado cuenta que si bien es cierto hay una corriente social muy fuerte que pareciera ir en contra de los principios bíblicos, pero déjame decirte que me he dado cuenta, hermanos, me he dado cuenta que cuando hay una persona que se mantiene firme a sus principios y que parece ir contra la corriente social, me he dado cuenta que a veces hasta en vez de criticarlo, lo admiran. Es decir, hermanos, cuando tú te mantengas fiel, firme a la fe que has aceptado, has decidido seguir a Cristo, déjame decirte que la gente, decía el pastor Marván, la gente te observa, la gente me observa, y cuando ven a alguien firme en su fe, lo admiran. Eso es el testimonio, pastor. Que a lo mejor sin decir palabra, con tus acciones, que tú te mantienes firme a lo que has creído, la gente te admira. Es ese momento cuando el Espíritu Santo puede utilizar para que a través de tus acciones Jesús pueda entrar a la vida de otras personas. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Dice la señora White, que aunque los cielos se desplomen, podemos mantenernos nosotros del lado de la justicia. Exactamente. Y de esta manera entonces se espera que cada persona entonces tome su decisión por Cristo. Ahora, si bien hay una decisión final, hay una decisión conclusiva por Cristo Jesús, es evidente que las personas no tendrían que esperar, Pastor Marván, hasta cuando vean a Jesús venir en las nubes para decir, ahora sí acepto a Jesús. Implica que las decisiones por Cristo comienzan desde ahora mismo. Sí, qué interesante tema, lo que tiene que ver con las decisiones. Podríamos ir inclusive un poquito atrás, ¿no? Los pensamientos nos llevan a tomar decisiones. Las decisiones, acciones, como decía el pastor Montoya, ustedes saben que las acciones en forma repetitiva pues generan hábitos y los hábitos pues el carácter, que será lo que llevaremos al cielo. Así que ojalá que las decisiones que tomemos pues siempre sean correctas a favor de Cristo. Qué interesante que en Apocalipsis, aquí Apocalipsis 14, durante este trimestre vamos a ir viendo el desarrollo y nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la profecía bíblica llegará un momento en la historia del mundo, hacia el futuro todavía, en el que tendremos que tomar una decisión, ya sea a favor de Cristo o en contra de Cristo, ya sea de hacer lo que quizás la mayoría del mundo estará haciendo en ese momento o mantenernos fieles y leales delante de Dios. Sin embargo, eso no significa que desde ahora podemos tomar decisiones que nos ayuden para que podamos ser desde ahora fieles a Dios. Por ejemplo, todos los días tomamos decisiones.
Decisiones que a lo mejor pueden ser no trascendentales desde que nos despertamos. Ya me desperté, me levanto en este momento, dentro de unos minutos más, me levanto por el lado izquierdo, el lado derecho de la cama, me baño, tomo el desayuno, leo un poco, ¿qué hago primero? Me baño y después de eso, ¿qué vestimenta voy a usar? ¿Por qué lugar me voy a ir al trabajo? Decisiones que aparentemente no son trascendentales, pero hay otras decisiones que podríamos decir que son pequeñas también, que pueden ir impactando también en nuestra vida. ¿Qué clase de lectura estoy teniendo? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Qué música estoy escuchando? Varias cosas, decisiones diarias que o pueden acercarnos más a Cristo o imperceptiblemente nos pueden estar alejando de Cristo. Lo que queremos decir es que no tenemos que esperar hasta el tiempo de crisis para elegir estar del bando de Jesús, sino que estar del bando de Jesús lo vamos eligiendo desde ahora. Hay personas que pareciera, y alguno quizás lo ha externado, cuando llegue el momento de crisis, en ese momento yo voy a consagrar mi vida a Dios. En ese momento voy a estudiar más la Biblia, voy a hacer más oración, voy a llegar a la iglesia. En ese momento yo voy a ser de los más fieles. Pero bueno, en este momento todavía no, porque todavía no llega el tiempo de crisis. No nos engañemos, porque si ahora, en tiempos de relativa paz, no podemos ser fieles a Dios en cosas pequeñas, tampoco lo vamos a poder hacer cuando el tiempo de crisis llegue. La corriente va a ser tan fuerte que nos va a arrastrar. Así que es ahora, desde las decisiones pequeñas que tomamos, que vamos haciéndonos hábitos, que van formando nuestros diferentes caracteres para que podamos estar en comunión con Dios. Así que Dios nos ayude para que podamos tomar decisiones correctas, tanto en las pequeñas como en las grandes, a favor de Jesús. Gracias, pastor. Marván, gracias, pastor Montoya. Creo que es importante comenzar la lección de esta semana con estos pensamientos. Es poco probable que alguien que constantemente en su vida diaria toma decisiones equivocadas, que lo separan de Cristo, que le restan tiempo a las cosas de Dios, al final, llegado el momento decisivo, tome una decisión por Cristo. Es muy poco probable porque esa persona ya ha tomado un camino, ya ha formado unos hábitos en su carácter que difícilmente cuando se confronte en algún momento decisivo de su vida recule y tome decisión por Cristo. Así que por eso esas pequeñas decisiones que hoy tomamos, como decía el pastor Barbán, tan pequeñas o aparentemente poco importantes, de tomar tiempo para estudiar la Biblia, de tomar tiempo para orar, de compartir el Evangelio con otra persona, de consagrar mi vida al Señor, de mantenerme fiel en algunos pequeños asuntos de la vida, como la observancia del sábado, etcétera. Elementos que pareciera que hoy no generan, no escandalizan, no nos complican la vida, son elementos que nos pueden preparar para tomar decisiones finales. Termino este primer momento compartiendo este pequeño párrafo que está en Eventos de los Últimos Días, página 299. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Qué importante, qué frase tan elocuente. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Que Dios nos ayude para que podamos en nuestra vida diaria tomar decisiones que nos lleven hacia la eternidad. Quédate con nosotros, ya regresamos para continuar estudiando este importante tema. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión.
regresamos nuevamente a el estudio de la lección de esta semana y vamos entonces con el segundo tema, la venida del Hijo del Hombre. Y creo que aquí está alrededor de este tema en particular, está el desarrollo de la lección de esta semana. En Apocalipsis 14 hay diversos textos clave en relación al último mensaje, es este mensaje de esperanza, este mensaje de llamado a este mundo justo antes del regreso de Cristo Jesús. Pero es ese el énfasis está en el regreso de Cristo Jesús a este mundo. Y cuando Juan hace referencia a ese regreso de Jesús, él usa un nombre muy interesante que está ahí, lo encontramos en Apocalipsis 14:14. Vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Así describe Juan a Cristo Jesús. Pastor Montoya, ¿por qué Juan usa este nombre específico y no otro para referirse a Jesús en su segunda venida? Sí, es muy interesante, pastor y hermanos, porque si nosotros recordamos quién era Juan, nosotros ahorita estamos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando esta etapa de la vida de Juan, la etapa final de su ministerio. Exacto. Pero si nos remontamos a la etapa inicial de su ministerio, cuando es Jesús mismo el que lo llama, cuando es con Jesús con quien camina todos estos años, de Jesús quien aprende todos, es decir, esta cercanía que tuvo Juan con Jesús y que durante todo el ministerio de Jesús, Juan caminando con él, escuchaba de Jesús, dice la lección, 82 veces que Jesús se refirió a sí mismo como Hijo de Hombre. ¿Y por qué se refirió Jesús a sí mismo como Hijo de Hombre? Bueno, porque era una de las formas que a Jesús más le gustaba que se refirieran a él, porque este nombre reflejaba cariño, reflejaba cercanía a la gente, reflejaba, les inspiraba confianza a las personas el que Jesús se dijera, yo soy Hijo del Hombre. Ahora, eso nos hace sentir que nosotros tenemos a un Salvador que nos entiende. Cuando Juan camina con Jesús durante todo su ministerio, escuchando de Jesús decir 82 veces, yo soy el Hijo del Hombre, ahora cuando entonces Juan escribe en la etapa final de su ministerio, en Apocalipsis 14:14, y entonces dice, yo Juan vi sentado en el trono a uno semejante al Hijo del Hombre, yo digo, pastor, esto es sorprendente, porque ¿de qué otra manera pudo haber dicho Juan, vi a Jesús sentado? Él mencionó ese nombre que Jesús nos hizo saber, que a Él le gusta, que nos inspira confianza, que nos inspira esperanza, el nombre, el Hijo del Hombre. Y entonces Juan dice, vi sentado en el trono al Hijo del Hombre. Hermanos, podemos nosotros estar seguros que el mismo Jesús con el que Juan caminó es el mismo Jesús que Juan vio sentado en el trono. Qué interesante cuadro realmente. Es decir, se procura entonces que veamos a Jesús justamente en el reflejo de lo que hizo cuando estuvo con nosotros en su ministerio terrenal. Pero también la Biblia nos expresa la misión o lo que va a ocurrir alrededor de ese regreso de Cristo Jesús, ese regreso del Hijo del Hombre. Pastor Marmán, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esos elementos también? Sí, muchas gracias, Pastor Yolman. Qué extraordinario, como mencionaba el Pastor Montoya, en Apocalipsis 14, versículo 14, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ya el Pastor Montoya mencionaba, este es uno de los títulos favoritos de Jesús. Se utilizó 82 veces en los evangelios. Una expresión de cariño para identificarse con los seres humanos, ya que atravesó nuestras mismas pruebas, está capacitado para conocernos a la perfección. Qué interesante que este mismo Hijo de Hombre, Jesús, regresará para llevarnos a casa. ¿Y cómo regresará? Hay unos textos bíblicos que nosotros vimos durante este día. Por ejemplo,
Mateo 16:27, que menciona que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. También encontramos por allí Mateo capítulo 24, versículos 27 y 30, que también mencionan que así como el relámpago que se ve desde todas partes, de la misma manera vendrá Jesús, el Hijo del Hombre, viniendo con poder en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. También estuvimos viendo por ahí Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, que dicen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que podemos observar algunos elementos en estos pasajes. Es decir, Jesús, el Hijo del Hombre, viene en gloria con sus ángeles. Esto nos indica que va a ser un evento extraordinario, imperdible. Será tan extraordinario que vendrá con millares, millones de ángeles. No va a haber lugar de paso, podríamos decir, para secretos. Como para decir, Jesús vino y no nos dimos cuenta. El regreso del Hijo del Hombre será extraordinario. Número 2, también se nos menciona que se separará a las ovejas de los cabritos. Y ahí podríamos introducir el elemento de juicio, que a continuación vamos a explotar un poco más, que tiene que ver con que los de la derecha, las ovejas, son los que se entregaron a Dios, los que hicieron la voluntad de Dios, mientras que los de la izquierda, los cabritos, son los que básicamente no decidieron entregar su vida a Dios ni obedecer a su palabra. Y número 3, bueno, el destino de las naciones, de toda la humanidad, se decidirá entonces por la eternidad cuando el Hijo del Hombre venga. Ojalá que, como decíamos en un segmento anterior, podamos tomar decisiones de tal manera que podamos ser fieles, leales a Dios, para que cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, el Hijo del Hombre, entonces podamos estar preparados y listos e irnos con Él a vivir por la eternidad. Amén, gracias pastor. Vea, qué interesante es el saber que ese Jesús que estuvo con nosotros, que caminó entre nosotros, que también fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado, es el que va a venir por nosotros. Pero mientras Él regresa, Él prometió y Él nos dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué implica eso? Implica que ese poder victorioso de Jesús está dispuesto para que nosotros tengamos las victorias el día de hoy, en nuestro diario vivir. Ese es un mensaje muy poderoso que nos ayuda a entender la cercanía de Jesús y el interés de Jesús por salvarnos antes de que Él regrese. Ahora, no agotamos aquí las similitudes entre los evangelios y el libro de Apocalipsis. Ahora, podemos ir a un texto que es muy interesante en Hechos, el capítulo 1, escrito por Lucas, que nos regala otra similitud y que es digna de que podamos tomar un tiempo para analizarla. En el versículo 9, en Hechos 1, está Jesús con los discípulos después de haber estado 40 días con ellos, y entonces dice el versículo 9 que, habiéndole dicho estas cosas, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y el versículo 11 entonces aparecen delante de ellos, aparece un varón, o dos varones mejor, y entonces le dicen a estos discípulos, ¿qué les sorprende? ¿Qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá. Ese mismo Jesús. ¿Qué dice esa frase, Pastor Montoya, de estos dos ángeles a los discípulos? Pero ¿qué nos dice a nosotros respecto a quién esperamos? Gracias, Pastor. Me da mucha esperanza, mucha seguridad. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en los evangelios, y leemos acerca del ministerio de Jesús, nos imaginamos a Jesús caminando por las polvorientas calles, ¿no?, de allá de Nazaret. Nos imaginamos a un Jesús acercándose a la gente, poniendo la mano sobre ellos, ministrando en las abarrotadas calles de Jerusalén, poniendo las manos sobre los enfermos, diciéndoles levántate. ¿Cuánto anhelamos nosotros
No sé si les ha pasado de decir, ay, cómo me hubiera gustado estar en aquel tiempo, ¿no? Donde Jesús ministró y donde Jesús sanó. Déjenme decirles que si ya nosotros encontramos en un momentito, hace un momento, la similitud de que ese mismo Jesús es el que está sentado en el trono, nosotros ahora tenemos todavía más seguridad de que es ese mismo Jesús que se fue o que estuvo en la tierra y que se fue, es el mismo que viene. Porque nosotros nuevamente leemos en Juan 14:14, donde dice Juan que él, perdón, en Apocalipsis 14:14, donde dice Juan que este hombre es semejante al Hijo del Hombre que está sentado en la nube y que viene en la nube, pero entonces nosotros leemos en Hechos 1:9, donde dice que los ángeles le dijeron a los que estaban ahí cuando Jesús ascendió, este mismo Jesús que se fue, así como lo vieron irse en una nube, así vendrá. Pero entonces Juan en Apocalipsis dice, yo vi al Hijo del Hombre sentado en la nube que viene. No, pastor y hermanos, ¿qué más seguridad podemos tener de que ese mismo Jesús que ministró aquí en la tierra es el mismo Jesús que viene por nosotros? ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición y qué esperanza! Y decíamos hace un momento, ¿cómo no tomar decisiones en favor de Cristo y mantenernos fieles a Él, teniendo tanta seguridad en su palabra de saber que es el mismo que viene por nosotros? Seguridad, una palabra clave en esa similitud. Pero nos encontramos algo también muy interesante, y es que no solamente esto ocurre en el Nuevo Testamento. Jesús usaba esa frase para referirse a sí mismo, los discípulos posteriormente la usaron para hablar de sí mismo, el Hijo del Hombre, pero también en el Antiguo Testamento, Pastor Marván, encontramos ese uso. Sí, correcto. Me gustaría decir o agregar algo más acerca de las nubes. Cuando nosotros hablamos acerca de las nubes, podemos ver en las escrituras bíblicas que representan la presencia de Dios. Por ejemplo, durante el Éxodo se menciona que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Éxodo 13:21. En el Sinaí también, cuando Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos, el registro dice, una nube cubrió el monte, Éxodo 24:15. La gloria de Dios descansó sobre el Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Más adelante, Éxodo 24:16. Al momento de la dedicación también del antiguo santuario israelita en el desierto, la presencia de Dios se reveló a través de una nube que descansaba a la puerta del santuario. También cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario, la presencia de Dios también se manifestaba mediante su aparición a través de una nube sobre el propiciatorio. Levítico 16:2. En una forma magnífica, en una escena de juicio que se describe en Daniel capítulo 7, versículos 9 hasta el 14, Daniel contempla que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. En la ascensión, como ya se mencionó, se presenta a Jesús cubierto de una nube y llevado al cielo. Así que Jesús ascendió en nubes y de esa misma manera regresará en gloria en las nubes de los cielos, como dice Apocalipsis, en diferentes lugares. Y quisiera mencionar en este momento específicamente Daniel capítulo 7, que es muy interesante. Daniel capítulo 7, en el contexto de los versículos 9 al 14, nosotros podemos encontrar aquí una escena de juicio. Dice el versículo 9 que fueron puestos tronos. También se menciona a un anciano de días, el juez. Más adelante, el versículo 10 lo vuelve a ratificar y la última parte dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros que dan evidencia de los registros para llevar a cabo un juicio. Más adelante el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que qué interesante, Pastor Jolman, que nuevamente se vuelve a utilizar este título Hijo del Hombre, pero ahora en un contexto de juicio. ¿Por qué en un contexto de juicio? Bueno, como ya se ha indicado, la frase Hijo de Hombre tiene que ver con acercamiento.
al ser humano. Con decir yo mismo viví como tú viviste, aunque sin pecado, yo enfrenté tus pruebas, yo morí en tu lugar, yo te conozco a la perfección. Solamente uno que nos conoce es el que puede hacernos juicio, porque sabe pues nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras pruebas. Qué extraordinario que Jesús es nuestro abogado, pero al mismo tiempo también es nuestro juez. Nos conoce a la perfección y por lo tanto Él nos garantiza, nos da la seguridad de que si nosotros nos entregamos a Él y vivimos de acuerdo a su voluntad y tenemos fe en todo lo que Jesús ha hecho en favor nuestro, nosotros seremos libertados en el momento del juicio. No por las acciones que hagamos, sino por aceptar todo lo que Jesús ha hecho en nuestro favor. El juicio, pues, revela que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible, inclusive lo imposible, para salvar a la humanidad. El juicio vindica a los santos del Altísimo, como vemos en Daniel 7, pero también y sobre todo vindica el carácter de Dios ante todo el universo, ya que como veníamos viendo desde la primera lección, Satanás se ha encargado de manchar el carácter de Dios, pero entonces el juicio vindica al pueblo de Dios, pero también el carácter de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer su voluntad y salir libres en el momento del juicio. Qué interesante entonces que justamente la venida del Hijo del Hombre tiene como propósito salvación, restauración, nos extiende la gracia. La venida del Hijo del Hombre nos debe traer a nuestro corazón gozo y debe inspirarnos a vivir hoy de manera consecuente con esos principios que Jesús nos enseñó. Esperamos a alguien que viene por nosotros, que viene a liberarnos del pecado y a llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Qué emocionante pensamiento nos está dejando el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Quédate con nosotros, ya regresamos para cerrar este hermoso tema. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos llegando ya al final de esta importante lección, de este tema tan trascendente. Y terminamos con el último tema, las dos cosechas. Volvamos ahora entonces a Apocalipsis 14:14. Y ahora fijémonos por un momento en dos elementos que tiene Jesús. Ya vimos a Jesús descrito sobre una nube blanca, sentado sobre esta nube, y descrito como el Hijo del Hombre. Pero Él tiene dos elementos consigo. Número uno, Él tiene una corona de oro en su cabeza. Y esa corona representa esa palabra Stéphanos, que habla de una corona de victoria. Así que en esta segunda venida Jesús viene como victorioso. No viene con una corona de espinas. Cuando estuvo en esta tierra, esa corona representaba la vergüenza, representaba el desprecio y el rechazo de la humanidad al plan de salvación. Pero ahora viene con esa corona de oro representando la victoria definitiva que el cielo ha obtenido sobre el pecado y sobre Satanás. Pero también es interesante porque dice el versículo 14 que Jesús trae en la mano, no trae en la mano otra cosa sino una hoz aguda. Podría traer un cetro de rey, pero trae una hoz aguda, es decir, la imagen de la hoz es un símbolo que representa la cosecha. La Biblia y Jesús usó en diversos momentos la imagen de esa hoz aguda para representar la cosecha, o la imagen mejor de la cosecha, para representar el plan de salvación
en la humanidad. Significa entonces que si Jesús viene con una hoz aguda, es porque la cosecha ya está madura. El plan de salvación ha cumplido su propósito. El evangelio del reino ha sido predicado a todo el mundo y entonces viene la cosecha. Lo interesante es que en los siguientes versículos, a partir del 15 en adelante, se nos presentan dos cosechas. Y vamos a ver esta primera cosecha, Pastor Montoya. Ayúdenos a entender esta primera cosecha que se presenta ahí en Apocalipsis 14. Pastor, gracias. Esta primer cosecha que es la semilla dorada, esa semilla que está en su punto, representa, queridos hermanos, número uno, la semilla ha caído en todo terreno. Cuando la semilla cae y comienza a ser regada, y entonces esta semilla comienza su proceso de germinación, la semilla va creciendo, va llegando al punto de maduración. Entonces, me gusta la forma en cómo la señora White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en página 45 y 46, dice: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo de nuestra vida puede ser perfecta aún más si se cumple el propósito de Dios para nosotros. La santificación es la obra de toda una vida. Queridos hermanos, cuando, por ejemplo, Pastor, como la semilla de mostaza, que es la más pequeña, nosotros tenemos bíblicamente esta ilustración, que es una de las más pequeñas, pero cuando la semilla de mostaza germina y se convierte en una planta y la planta crece, esta planta llega a convertirse en una planta de las más grandes, que los pájaros anidan ahí y que genera sombra para otros. Entonces, cuando tú y yo, querido hermano, germinamos nuestra semilla espiritual y crecemos, dice la señora White, lentamente, silenciosamente, pero crecemos. El cristiano, pastor, dice la señora White, o crece o muere, pero nosotros que somos la semilla dorada, crecemos, entonces llegaremos al punto de maduración y llegará entonces cuando el Hijo del Hombre meterá la hoz y hará la cosecha. Esta cosecha será en el tiempo adecuado, en el apropiado, no antes. No después, pastor. Los agricultores, queridos hermanos, los agricultores no cosechan antes porque pierden. Pudieron haber cosechado más, pero los agricultores no cosechan después porque también pierden. Ahora cosechan de menos. Entonces, este momento del versículo 16, cuando la hoz sea metida en la tierra y la tierra sea cegada, será el momento apropiado cuando Cristo así considere, aunque algunos lo tengan por tardanza, pastor. Qué interesante entonces ver cómo se representa aquí el éxito del Evangelio, el éxito del plan de salvación en la cosecha de aquellos que permitieron que la obra salvadora de Cristo llegara a sus vidas. Pero tristemente hay otra parte de la historia también y es otra cosecha. Una cosecha o una segunda cosecha que habla de las uvas, Pastor Marván. ¿Qué representa esta cosecha de las uvas sangrientas? Sí, Pastor, veníamos diciendo ya durante esta lección que las decisiones, pequeñas o grandes, trascendentales o no, finalmente nos llevarán hasta este momento de las dos cosechas. Las decisiones que fuimos tomando nos llevarán a un punto donde nosotros estaremos preparados, maduros, ya sea para una cosecha o para la otra, ¿no? Ya el pastor Montoya mencionaba acerca de esta primera cosecha que se menciona allí en los versículos 15 y 16. A partir del versículo 18, desde 17, comienza diciendo
que hay otro ángel del templo que también tiene una hoz aguda. Y dice el 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Esta palabra fuego posiblemente pues está hablando acerca algo así como de venganza, algo así como los fuegos del juicio final de Dios. Y aquí es importante mencionar en esta segunda cosecha que saben que hay algunas personas, inclusive hay algunos grupos cristianos, iglesias, que cuando hablamos un poco de juicio, cuando hablamos de las dos cosechas, de las ovejas, de los cabritos, pues como que algunos dicen, no, pero es que Dios es amor y al final todas las personas se van a salvar. Como que eso que está ahí, pues como que no tiene sentido. A lo mejor, bueno, son unos símbolos que no entendemos muy bien. De hecho, hay algunos comentadores bíblicos que inclusive tienen, podríamos decir, dudas o confusión acerca de estos versículos, de qué verdaderamente están diciendo, porque en sus mentes no conciben la idea de que unos puedan ser cosechados, si utilizamos la palabra, ¿no? Para vida eterna, mientras que los justos, mientras que otros puedan ser cosechados pues para lo contrario, ¿no? Para muerte eterna, los impíos. Sin embargo, ese tema es consistente en la palabra de Dios, en el que Dios viene y vendrá en juicio sobre la raza humana y serán cosechados los justos, pero lamentablemente también los impíos. Y es por eso que ahí sigue diciendo el versículo 18 al ángel, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y esta cosecha de las uvas maduras, más adelante el versículo 20 menciona el lagar, ¿no? Que también es el color rojo de la vendimia de las uvas, pues explica, ¿no? Lo que tiene que ver con el pecado, lo que tiene que ver con los injustos, los que tienen que ver con aquellos que no decidieron pues acercarse a Dios, no tomaron decisiones de creer en Dios, no tomaron decisiones de permitir que Dios dirigiera sus vidas, de tal manera que lamentablemente pues van a estar maduros ya para una cosecha, pero no para una cosecha agradable, no para vivir con Cristo por la eternidad en su segunda venida, sino lamentablemente para formar parte de ese lamentable grupo que tendrá una muerte eterna y que se perderá por la eternidad. Así que esto tiene grandes lecciones para nuestra vida hoy. Ojalá que nosotros podamos tomar decisiones de tal manera que podamos formar parte del primer grupo, de los fieles de Dios, de los que son leales a Dios, y que de esa manera pues podamos irnos con Dios a vivir por la eternidad, y no de este segundo grupo en el que lamentablemente algunas personas o muchas quizás también pertenecerán. Así que las decisiones que tomamos ahora y en el tiempo de crisis final también nos ayudarán o nos dirigirán para saber en qué clase de grupo estaremos. Ojalá que estemos en el grupo de los fieles de Dios. Bueno, pues justamente el llamado, la invitación que el estudio nos está haciendo es hacer los arreglos necesarios en nuestra vida, afianzar nuestra experiencia espiritual de tal manera que podamos tener la seguridad en Cristo Jesús de hacer parte de esta primera cosecha, la cosecha del grano maduro. Sin embargo, es importante entonces lo que la palabra de Dios nos está recalcando. Antes de que Cristo venga, cada persona en este mundo habrá tenido la oportunidad de decidir aceptar la gracia y el poder de Dios en su vida o rechazarla. Y cada una de esas decisiones tendrá su consecuencia. Estamos llegando ya al final de un tema extraordinario, un tema maravilloso, un tema revelador, un tema muy importante para nuestras vidas. Y quisiera dar la oportunidad a nuestros invitados de esta ocasión para que nos compartan a manera de conclusión algunas palabras para los hermanos que nos están viendo, para los maestros de escuela sabática que nos ven. Y voy a comenzar, Pastor Montoya, algunas palabras a manera de conclusión. Gracias, Pastor. Mis queridos hermanos, me gustaría mencionarles estas palabras como una invitación, como una conclusión a la que podemos llegar después del repaso de lección de esta semana. Mis hermanos,
La venida del Hijo del Hombre, la cosecha se acerca. La victoria es segura y ciertamente llegará en el momento exacto establecido en el plan de Dios. Entonces, el reino de Dios será revelado en todo su esplendor. Ten paciencia, afirma tu corazón, mantente fiel, porque la venida del Señor, la cosecha, se acerca. Dios permita que nuestra decisión, que tu decisión, que mi decisión, sea mantenernos fieles a Dios, que cuando Cristo venga podamos estar del lado del Hijo del Hombre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Montoya. Gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Creo que ha sido de gran bendición. Gracias, Pastor. Pastor Marván, algunas palabras a manera de conclusión. Sí, pastor, el eje central de Apocalipsis 14 que estaremos estudiando durante este trimestre justamente tiene que ver con el regreso del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús. Todo lo que sucede en nuestro mundo apunta que el fin de las cosas se acerca y que Cristo Jesús viene pronto. Cada vez más guerras y violencia, más enfermedades, hambre y desastres naturales. Es cierto que en todo tiempo han sucedido. Sin embargo, en estos últimos tiempos se han multiplicado cada vez más, lo que habla de la proximidad de la venida de Jesús. Ojalá, como estuvimos estudiando durante esta semana, que nuestras decisiones nos vayan preparando y madurando para la cosecha final, en la cual el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos llevará para vivir con Él por la eternidad. Ojalá que podamos estar listos, que nuestras decisiones, que nuestros hábitos, que nuestro carácter sea semejante al de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor David, también muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Y bueno, hermanos, pues vamos a cerrar esta lección. Y quiero llevarlos a Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, que dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo nos está señalando justamente que la obra que el Señor comenzó en nuestro corazón, el mismo Señor la culminará. Pero la pregunta es, y que creo que es importante que nos podamos hacer frente al tema que estamos estudiando, ¿que acaso habrá algo en nuestra vida que está impidiendo que esa obra de transformación concluya? Es posible, hermanos, que pueda ser que en nuestra vida hay algo que pueda estorbar nuestra experiencia espiritual. Es por eso que la lección de esta semana nos invita a reflexionar respecto a nuestra preparación espiritual, esa preparación que requerimos para estar de pie aquel glorioso día cuando Jesús se manifieste en las nubes de los cielos. Y quiero compartir un párrafo muy cortito que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice de la siguiente manera: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Qué tremendo desafío, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente. Creo que esa es la meta a la cual nosotros debemos apuntar, que el carácter de Cristo pueda estar siendo reproducido en nuestra vida. Agradecemos mucho por la oportunidad de compartir este tiempo, de poder llevarles este mensaje de salvación a través del repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por seguirnos en creciendo en la palabra, y aprovecho, por supuesto, para saludar a los maestros de escuela sabática e invitarles para que puedan este próximo sábado dar un mensaje de esperanza a sus estudiantes en escuela sabática. Y también, hermanos, les esperamos la próxima semana. En la siguiente lección esperamos compartir con ustedes, seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos vemos entonces la próxima semana.